La araña cangrejo por Ergman Shatrian. Las aguas termales de Spinborn, situadas en el Hunts Rock, a escasas leguas de Pirmasens, gozaban en otro tiempo de una magnífica reputación. Todos los enfermos de gota y riñón de Alemania se daban cita allí. El aspecto salvaje de la comarca no les asustaba. Se alojaban en lindas casitas construidas en el fondo del desfiladero. Se bañaban en la cascada que cae en anchas capas de espuma desde lo alto de las rocas. Y el doctor del lugar, Daniel Hazelnuss, que distribuía sus recetas vestido con una levita marrón y tocado con una gran peluca, hacía excelentes negocios. Hoy, las aguas de Spinborn ya no figuran en el códex. No se ven en esta pobre aldea, sino miserables leñadores y, da pena decirlo, el doctor Hazelnuss se ha marchado. La culpa de todo esto la tuvieron una serie de extrañas catástrofes que el consejero Bremer de Pirmasens me contaba el otro día. Ya sabéis, maese Franz, me dijo, que la fuente de Spinborn sale de una especie de caverna, que tiene unos 5 pies de alto y una anchura de 12 a 15. El agua mana a una temperatura de 67 grados centígrados y es salina. En cuanto a la caverna, cubierta en el exterior de musgo, hiedras y maleza, no sabemos cuál es su profundidad, porque las exhalaciones termales impiden penetrar en ella. Sin embargo, y esto es singular, se venía notando desde el siglo pasado que los pájaros de los alrededores, los tordos, los gavilanes y las tortolas, penetraban en ella en pleno vuelo, y no se sabía a qué misteriosa influencia se debía esta particularidad. En 1801, durante la temporada de las aguas, y por una circunstancia todavía no explicada, el caudal del manantial aumentó sensiblemente. Los bañistas, que se paseaban debajo sobre el césped, vieron caer de la cascada un esqueleto humano, blanco como la nieve. Podrá suponerse, maese Franz, el general espanto. Se pensó, naturalmente, que durante alguno de los años precedentes se había cometido un asesinato y que el cadáver de la víctima había sido arrojado en el manantial. Pero el esqueleto no pesaba más allá de 12 libras y Hazelnuss concluyó que debía de haber estado en la arena más de 3 siglos. Se había llegado a un grado tal de desecación. Este razonamiento, bastante correcto, no impidió a un gran número de bañistas quedar desolados por el hecho de haber tragado las salinas aguas, por lo que decidieron abandonar el lugar. Los que de verdad padecían gota y cálculos en el riñón se consolaron prontamente. La crecida de las aguas, sin embargo, continuaba, y todos los desechos, todo el limo y todos los restos que encerraba la caverna fueron saliendo durante los días siguientes. Un verdadero osario cayó de la montaña, esqueletos de los más variados animales, cuadrúpedos, aves, reptiles, todo lo más horrible que pudiera concebirse. Hazelnuss editó inmediatamente un opúsculo para demostrar que todas esas osamentas provenían de un mundo antediluviano, que eran huesos fósiles acumulados allí en una especie de depósito durante el diluvio universal, es decir, 4000 años antes de Cristo. En consecuencia, podían considerarse como verdaderas piedras y no había por qué hacer ascos. Su librito casi había tranquilizado a los gotosos
cuando una buena mañana, de improviso, el cadáver de un zorro, con su hermosa piel, y el de un gavilán, con todas las plumas, cayeron tranquilamente por la cascada. Imposible sostener que estos restos eran anteriores al diluvio. La repugnancia fue tan grande que cada cual se apresuró a liar sus batrulos y a buscar otro lugar donde tomar las aguas. ¡Qué infamia, qué horror!, exclamaron las hermosas damas. Miren de dónde provenían las virtudes de estas aguas minerales. Es preferible morir de piedras en la vejiga antes de seguir la cura en estas condiciones. Al cabo de 8 días no quedaba en Spinborn más que un inglés, a la vez gotoso de pies y manos, que se hacía llamar Sir Thomas Hawberboch, comodoro, y que se daba la gran vida, según es costumbre de los súbditos británicos en país extranjero. Este personaje, grueso y graso, sano de tez, pero con las manos literalmente anudadas por la gota, hubiera sido capaz de beber consomé de esqueleto con tal de curarse de su enfermedad. Se rió descaradamente al observar la deserción de los otros enfermos y se instaló en el más hermoso chalet, a media ladera, anunciando su determinación de pasar el invierno en Spinborn. Aquí, el consejero Bremer tomó lentamente un gran pellizco de rapé como para reanimar sus recuerdos. Sacudió negligentemente con los dedos su chorrera de encajes y prosiguió. 5 o 6 años antes de la Revolución de 1798, un joven médico de Pirmesens, llamado Christian Weber, había marchado a Santo Domingo, con la esperanza de hacer fortuna. Había reunido, efectivamente, unas 100,000 libras en el ejercicio de su profesión, cuando estalló el motín. No tengo necesidad de contarles el bárbaro trato que padecieron nuestros desgraciados compatriotas en Haití. El doctor Weber tuvo la buena ventura de escapar a la matanza y salvar una parte de su fortuna. Estuvo residiendo en distintos lugares en América del Sur y concretamente en la Guyana francesa. En 1801 volvió a Pirmesens y fue a establecerse en Spinborn, donde el doctor Hazelnoss le cedió su casa y su difunta clientela. Christian Weber trajo con él a una vieja llamada Agatha, una espantosa criatura de nariz chata, labios gruesos como el puño, que se envolvía la cabeza con 3 capas de pañuelos de escandalosos colores. Esta buena mujer adoraba el carmín de labios, llevaba unos pendientes de anillas que le caían casi hasta los hombros, y los montañeses del Hand Rock venían a contemplarla desde 6 leguas a la redonda. En cuanto al doctor Weber, era un hombre alto, flaco, invariablemente vestido con una casaca azul celeste de largos faldones. Llevaba un sombrero flexible de paja y botas de media caña con vueltas amarillas, adornadas por delante con 2 bellotas de plata. Hablaba poco, su risa rozaba el tic nervioso y sus ojos grises, normalmente tranquilos y meditabundos, brillaban con algún destello en cuanto se topaba con la más mínima contradicción. Todas las mañanas daba un paseo por la montaña, fiado al capricho de su caballo y silbando monocordemente una desconocida canción de negros. Este hombre original, para acabar, había traído de Haití buena cantidad de carpetas llenas de extraños insectos. Algunos de estos bichos eran negros y dorados, gruesos como huevos de pájaro. Otros eran pequeños y brillantes como chispas. Los tenía en más estima que a sus propios enfermos. Y de cuando en cuando
al volver de sus paseos, traía algunas mariposas clavadas en la copa de su sombrero. Apenas instalado en la vasta mansión de Hazelnuts, pobló el corral con extrañas aves, ocas de berbería, de mejillas escarlatas, algunas pintadas y un pavo blanco. Si entro en tantos detalles, Maese Franz, es porque me recuerdan mi primera juventud. El doctor Christian era a la vez mi primo y mi tutor. Cuando retornó a Alemania, vino a buscarme y me instaló junto a él en Spinborn. La negra Ágata me inspiró al principio un terror enorme. No me acostumbraba fácilmente a su fisionomía heteróclita, pero tenía tan buen carácter, cocinaba tan bien las pastas de hígado con especias, canturreaba con su voz gutural tan extrañas cancioncillas, haciendo chascar los dedos y llevando el ritmo con las caderas, que acabé por tomarle un gran cariño. El doctor Weber había hecho amistad con Sir Thomas Howard Bunch, que representaba, él solo, lo más florido de su clientela. No tardé en apercibirme de que esta pareja de originales mantenían juntos largos concilios. Se informaban sobre cosas misteriosas, sobre transmisiones de fluidos, y se libraban a una serie de extraños gestos que habían aprendido, tanto el uno como el otro, en sus largos viajes. Sir Thomas en Oriente y mi tutor en América. Aquello me tenía grandemente intrigado, tal como les ocurre a los niños. Estaba siempre al acecho de todo aquello que parecían querer ocultarme. Desesperando finalmente de conseguir algo en claro, tomé el partido de interrogar a Ágata, la pobre vieja. Después de haberme hecho prometer que no diría nada, me confesó que mi tutor era brujo. Por lo demás, el doctor Weber ejercía una singular influencia sobre el espíritu de la negra, y esta mujer, tan dispuesta de costumbres a divertirse por cualquier cosa, tan alegre habitualmente, temblaba como una hoja cuando, por casualidad, los ojos grises de su amo se posaban en ella. Todo esto, Maese Franz, no parece tener relación alguna con las fuentes de Spinborn. Espere, espere. Ya verá por qué singular cúmulo de circunstancias mi relato tiene que ver con lo que le estoy contando. Ya le he explicado que algunos pájaros se lanzaban dentro de la caverna y que lo hacían incluso animales de mayor tamaño. Después de la definitiva fuga de los bañistas, algunos viejos habitantes de la aldea recordaron que una muchacha, llamada Loisa Müller, que vivía con su vieja y enferma abuela en una casuca, por la otra vertiente de la montaña, había desaparecido súbitamente. Haría de aquello unos 50 años. Había salido una mañana para buscar leña o hierba en el bosque y, desde entonces, no se había vuelto a tener noticias de ella. Únicamente 3 o 4 días más tarde, unos leñadores que habían estado trabajando en el monte bajaron a la aldea, contando que habían encontrado la hoz y el delantal de la muchacha, a pocos pasos de la caverna. Desde aquel momento, resultó evidente para todo el mundo que el esqueleto caído de la cascada y sobre el cual Hazelnuts había construido tan hermosas frases, no era otro que el de Loisa Müller. La pobre muchacha había sido atraída sin duda al interior de la caverna por la misma misteriosa influencia que actuaba diariamente sobre criaturas más débiles. ¿De qué naturaleza era esta influencia? Nadie lo sabía.
Pero los habitantes de Spinborn, supersticiosos como todos los montañeses, pretendieron que el diablo habitaba en la caverna, y el terror se apoderó de los alrededores. Bien, así estaban las cosas, cuando una tarde del mes de julio de 1802, mi primo se entretenía en efectuar una nueva clasificación de los insectos de sus carpetas. Había recogido algunos de los más extraños el día anterior. Yo me mantenía cerca de él, sosteniendo en una mano la vela encendida y en la otra la aguja, cuya punta ponía al rojo vivo. Sir Thomas, sentado en una silla, cuyo respaldo apoyaba en el antepecho de una ventana, nos miraba hacer, fumando un cigarro puro con aire soñador. Yo me llevaba muy bien con Sir Thomas Hawerborch y le acompañaba cada día en su calesa. Cuando nos acercábamos al bosque, le gustaba oírme charlar en inglés y, según decía, quería hacerme de mí un verdadero caballero. Cuando hubo puesto etiqueta a todas sus mariposas, el doctor Weber abrió, por fin, la caja de los insectos de mayor tamaño y dijo: ayer capturé un magnífico ciervo volante, la gran Lucanus cervus, de los robles de Harz. Tiene la particularidad de que su cuerno derecho se divide en 5 ramas. Es un ejemplar bastante raro. Yo le presenté la aguja, y mientras atravesaba al insecto antes de fijarlo sobre el corcho, pude ver cómo Sir Thomas, hasta entonces impasible, se levantaba y, acercándose a una de las carpetas, se ponía a considerar a la araña cangrejo con un sentimiento de horror que se pintaba de una forma chocante sobre su gruesa y enrojecida figura. «He aquí», exclamó, «la obra más espantosa de toda la creación. Solo de verla me ha hecho temblar». En efecto, una palidez súbita se extendió por su rostro. «Va», dijo mi tutor, «todo eso no son más que prejuicios infantiles. Oye uno gritar a su niñera, se tiene miedo y se queda la impresión para siempre. Si observan esta araña con un microscopio potente, se maravillarían del acabado de sus órganos, de su admirable disposición, de su elegancia misma». «Me repugna», interrumpió el comodoro bruscamente. Había dado media vuelta exclamando: «No sé por qué, pero las arañas me han helado siempre la sangre». El doctor Weber se echó a reír, y yo, que era de la misma opinión que Sir Thomas, me atreví a decir: «Sí, primo, debería sacar de la caja ese bicho asqueroso. Es repugnante, mucho más repugnante con diferencia de todos los demás». «Pequeño bruto», me respondió, mientras sus ojos brillaban, «¿quién te obliga a mirarla? Si no les gusta ninguno de los dos, márchense a pasear a otra parte». Evidentemente se había enfadado, y Sir Thomas, que en aquel momento se hallaba delante de la ventana, contemplando la montaña, me tomó de la mano y me dijo bondadosamente: «Tu tutor, muchacho, aprecia su araña. A nosotros nos gustan más los árboles y la hierba. Vamos a dar un paseo». «Eso es», asintió el doctor, «pero vuelvan para la cena a las 6». Elevando la voz añadió: «No me guarde rencor, Sir Hawerborch». El comodoro se dio la vuelta riendo. Subimos en su coche, que lo esperaba, como siempre, delante de nuestra casa. Sir Thomas quiso conducir él mismo el carruaje y despidió a su criado. Me hizo un sitio junto a él en el asiento delantero y salimos hacia el Rodlabs.
Mientras el vehículo subía lentamente por el sendero arenoso, una tristeza invencible se apoderó de mi alma. Sir Thomas, por su parte, parecía pensativo. Se dio cuenta de mi tristeza y dijo: «Ya veo que no te gustan las arañas, muchacho. Tampoco a mí. Gracias al cielo, no hay especies peligrosas en este país. La araña cangrejo que tiene tu primo y tutor en la caja es originaria de la Guyana francesa. Vive en las grandes extensiones pantanosas de la selva, constantemente llena de cálidos vapores y emanaciones. Necesita esa alta temperatura para vivir. Su tela, casi se podría llamar red, puede rodear un arbusto entero y atrapa en ella a los pájaros, como las arañas de por aquí atrapan a las moscas. Olvida esas imágenes repugnantes y toma un trago de mi viejo Borgoña». Se volvió en el asiento y levantó la tapa de la segunda blanqueta, retirando de entre la paja una especie de bota, de la que me ofreció una buena ración en un vasito de cuero. Al poco rato de haber degustado el vino, noté que recobraba el buen humor y me reí de mi anterior espanto. La caleza de la que tiraba un pequeño caballo de las Ardenas, seco y nervioso como una cabra, trepaba por el inclinado sendero. Miles de insectos bordoneaban entre los brezos. A nuestra derecha, a 100 pasos todo lo más, se extendían por encima de nosotros los límites de los bosques de Rothlabs, cuyas profundidades tenebrosas, llenas de espinos y de hierbas parásitas, dejaban ver de tarde en tarde algunos claros innumerados de luz. A nuestra izquierda caía el torrente de Spinborn, y cuanto más subíamos, más se teñían de azul las plateadas capas de agua. Estaba cautivado por aquel espectáculo. Sir Thomas, repantigado en el asiento, con las rodillas a la altura del mentón, se dejaba llevar por sus ensoñaciones habituales. Mientras tanto, el caballo, apalancando con los pies e inclinando la cabeza sobre el petral para tirar del carruaje, parecía llevarnos en volandas por el flanco de la montaña. La pendiente del camino se fue haciendo más suave y alcanzamos los pastos de los corzos, rodeados de sombras temblorosas. Había tenido siempre la cabeza vuelta hacia la inmensa perspectiva de la cascada de Spinborn. Volví a mi posición normal cuando noté las sombras y pude ver que estábamos a 100 pasos de la caverna. La maleza que la rodeaba tenía un magnífico color verde, y las aguas que antes de caer se extendían sobre un lecho de arena y piedras negras eran tan limpias que hubiera podido creerse que estaban heladas. Los pálidos vapores que cubrían su superficie desmentían esta primera impresión. El caballo se había detenido por sí mismo para tomarse un respiro. Sir Thomas, incorporándose, paseó la vista sobre el paisaje durante algunos segundos, musitando: «Qué tranquilo está todo. Si no estuvieras aquí, muchacho, me bañarías sin dudarlo. ¿Y por qué no lo hace? Puedo darme una vuelta por los alrededores. Hay por aquí cerca un lugar cubierto de frambuesas y voy a ver si recojo algunas. Estaré de vuelta dentro de 1 hora». «Buena idea, muchacho, buena idea. El doctor Weber afirma que bebo demasiado Borgoña, por lo que voy a combatir el vino con el agua. Ese fondo de arena me agrada». Bajamos los dos del coche, dejando atado al caballo al tronco de un pequeño abedul. Sir Thomas me hizo un gesto con la mano, como para indicarme que podía partir. Volví 1 hora después al manantial. El caballo, la caleza y las ropas de Sir Thomas eran las únicas cosas que se ofrecían a mi vista. El sol iba bajando y las sombras se alargaban.
ni el canto de un pájaro por entre los arbustos, ni el chirriar de los insectos entre las altas hierbas. Un silencio de muerte planeaba en aquella soledad. Este silencio me intranquilizó y me aupé sobre el peñasco que domina la caverna. Miré a derecha e izquierda. Nadie llamé. No hubo respuesta. El ruido de mi voz, repetida por los ecos, me atemorizaba. La noche caía lentamente y una angustia indefinible me oprimía. La historia de la muchacha desaparecida vino a mi memoria repentinamente. Bajé de la roca apresuradamente. Me detuve ante la boca de la caverna aterrorizado. Al posar la vista en aquel agujero sombrío, acababa de descubrir dos puntos rojos e inmóviles, y como unos largos hilos que se agitaban de una forma extraña en medio de las tinieblas, a una profundidad donde quizá el ojo humano no había penetrado todavía. El miedo daba a mi vista y a todos mis sentidos una fineza de percepción inusitada. Durante algunos instantes percibí claramente el monótono canto de una cigarra. A lo lejos, muy lejos, en el valle, ladró un perro. Enseguida, tras parecer detenido por la emoción, mi corazón se puso a latir furiosamente y no oí ya nada más. Entonces, lanzando un grito horrible, huí, abandonando el caballo y la caleza. En menos de 20 minutos, saltando sobre las rocas y la maleza del monte, había llegado a las puertas de casa. Grité ahogadamente: «¡Corran! Sir Hauerboch ha muerto. Sir Hauerboch está dentro de la caverna». Tras estas palabras, en presencia de mi tutor, de la vieja Ágata y de 2 o 3 personas invitadas aquella tarde, me desvanecí. Supe más tarde que había estado delirando durante 1 hora. La aldea entera había salido a la búsqueda del Comodoro, capitaneada por el doctor Weber. A las 10 de la noche, volvía toda aquella multitud, trayendo de vuelta la caleza y, sobre la caleza, las ropas de Sir Hauerboch. No habían descubierto otra cosa. Era imposible dar 10 pasos dentro de la caverna sin quedar sofocados por las emanaciones que se desprendían en su interior. Durante la ausencia de la población, Ágata y yo habíamos estado sentados junto al fuego de la chimenea. Yo, tartamudeando de terror una serie de palabras incoherentes. Ella, con las manos cruzadas sobre las rodillas, los ojos como platos, se acercaba de vez en cuando a la ventana para ver lo que ocurría. Desde abajo podía verse el ir y venir de las antorchas por el bosque. Se oían las roncas y lejanas voces interpelándose las unas a las otras en medio de la oscuridad. Al acercarse su amo, Ágata se puso a temblar. El doctor entró bruscamente, pálido, con los labios apretados y la desesperación pintada sobre el rostro. Una veintena de leñadores llegaron tras él, con sus grandes sombreros de ala ancha y sus caras tostadas por la intemperie. Apenas entrando en la sala, los chispeantes ojos de mi tutor parecieron buscar algo. Fijó su vista en la mujer y sin que
y sin que hubieran cambiado ni una sola palabra, la pobre mujer se puso a gritar: «No quiero». «Pero yo sí quiero», contestó el doctor. Pareció como si la mujer hubiera sido presa de un invencible poder. Tembló de los pies a la cabeza y, cuando Christian Weber le señaló un asiento, se instaló en él con una rigidez cadavérica. Todos los asistentes, testigos de este espectáculo espantoso, se persignaron. Eran gentes sencillas, de costumbres primitivas y groseras, pero llenos de sentimientos piadosos. Yo, que en aquellos tiempos no conocía ni siquiera de nombre la terrible potencia magnética de la voluntad, me puse a temblar, pensando que Ágata estaba muerta. Christian Weber se aproximó a la mujer y, pasándole la mano por la frente con un gesto rápido, preguntó: «¿Estás preparada?» «Sí, amo». «¿Qué es decir Thomas Howard Borch?» Al oír esas palabras, Ágata tuvo un estremecimiento. El doctor insistió: «¿Lo ves?» «Sí, sí», respondió ella ahogadamente. «Lo veo». «¿Dónde está?» «Allí arriba, en el fondo de la caverna». «Muerto». «Muerto», exclamó el doctor. «¿Cómo ha sido?» La araña cangrejo». «Cálmate», le rogó el doctor. «Danos más detalles». «La araña cangrejo lo toma por el cuello. Está allí, en el fondo, bajo la roca, envuelto en hilos». Christian Weber paseó una mirada fría sobre los asistentes que, puestos en círculo, con expresión asombrada, escuchaban los balbuceos de la mujer. Lo oí murmurar: «Es horrible». Luego prosiguió: «¿Lo ves?» «Lo veo». «¿Y la araña es grande?» «Oh, amo, nunca vi una tan enorme, ni junto a las orillas del Mocaris, tampoco en las tierras bajas de Conanama. Es tan grande como mi cabeza». Hubo un largo silencio. Todos los presentes se miraron con temor. Solo Christian Weber parecía tranquilo. Pasó varias veces sus manos sobre la frente de la mujer y prosiguió: «Ágata, cuéntanos cómo ha muerto Sir Howard Borch». Se estaba bañando en el estanque del manantial. La araña estaba a sus espaldas y lo miraba fijamente. Tenía hambre. Hacía tiempo que ayunaba. Lo veía, con los brazos sobre el agua. Salió de golpe, como un rayo, y pasó sus patas alrededor del cuello del comodoro, que gritaba. Ella le picó y huyó. Sir Thomas se derrumbó en el agua y murió. La araña volvió y lo rodeó con su red. Tiraba del hilo y flotaba suavemente, suavemente, hasta el fondo de la caverna. Ahora está completamente oscuro. El doctor, volviéndose hacia mí, que me sentía dominado por el terror, inquirió: ¿Es cierto que el comodoro se estaba bañando? Sí, primo. ¿A qué hora? A las 4. ¿Hacía calor? Sí, bastante. Eso es, dijo mi tutor golpeándose la frente. El monstruo pudo salir sin ningún temor. Pronunció algunas palabras ininteligibles y, dirigiéndose a los montañeses, añadió en voz alta: Amigos míos, ahora sabemos de dónde provienen todos los restos y esqueletos que asustaron a los bañistas. Ya ven lo que ha causado su ruina. La araña cangrejo. Ahí está, protegida por su tela, siempre al acecho de sus presas en el fondo de la caverna. ¿Quién podría decir nunca cuántas han sido sus víctimas?
Preso de un tremendo furor, salió gritando de la casa: «Haces de leña, traed una buena cantidad de haces». Todos los montañeses le siguieron en tropel. 10 minutos después, 2 grandes carros cargados de leña subían la cuesta parsimoniosamente. Una larga fila de leñadores, llevando cada uno su hacha al hombro, lo seguían en medio de la oscuridad nocturna. Mi tutor y yo marchábamos en cabeza, llevando los caballos de la brida, y una luna melancólica iluminaba vagamente esta especie de marcha fúnebre. Las ruedas chirriaban de cuando en cuando, y los carros, levantados por la aspereza de las rocas, volvían a caer en el carril con ruido sordo. Al llegar a la caverna, junto a los pastos de los corzos, el cortejo se detuvo. Se encendieron las antorchas y la multitud avanzó hacia la boca del agujero. El agua transparente, deslizándose sobre la arena, reflejaba la luz azulada de las antorchas, cuyos rayos iluminaban sobre el roquedo. «Descarguemos aquí la leña», dijo entonces el doctor. «Hay que tapar la entrada de la cueva». Con una sensación de espanto, nos pusimos a la tarea. Los haces caían desde lo alto de los carros. Algunas estacas, plantadas agua abajo de la boca de la cueva, impedían que el agua los arrastrara. Sobre la medianoche, la abertura de la caverna estaba literalmente sellada. El agua, silbando por debajo, escapaba a derecha e izquierda. El doctor Weber, tomando una antorcha, le prendió fuego a la pira con sus propias manos. La llama, saltando de ramita en ramita con unos chasquidos de cólera, muy pronto se lanzó hacia el cielo en medio de grandes nubes de humo. Era un espectáculo extraño y salvaje, diría que inusitado, el ver la masa sombría de aquel bosque iluminada de tal manera. La caverna se llenó con un humo negro y denso que entraba y salía, renovándose sin cesar. A su alrededor estaban los leñadores sombríos, inmóviles, esperando el desenlace, con los ojos fijos en aquella humeante boca. Yo mismo, temblando de pies a cabeza, no podía apartar la vista del espectáculo. Había transcurrido un cuarto de hora y el doctor Weber empezaba a impacientarse, cuando un objeto negro, de largas patas ganchudas, apareció de súbito desde la sombra y se precipitó por la salida. Un grito general resonó alrededor del brasero llameante. La araña, rechazada por el enorme calor, volvió a entrar en el antro, ahogada sin duda por el humo. Volvió a la carga y se lanzó en medio de las llamas. Sus largos quelíceros se retorcieron por el calor. Era grande como mi cabeza y de un color rojo violeta. Parecía una vejiga llena de sangre. Uno de los leñadores, temiendo verla franquear la pira, le lanzó su hacha, alcanzándola de lleno. La sangre cubrió un momento el fuego que la rodeaba, pero casi instantáneamente la llama reavivó su intensidad y consumió al horrible insecto. Tal es, maese Franz, el extraño acontecimiento que destruyó la sólida reputación de la que gozaban, en otro tiempo, las aguas de Spinborn. Puedo certificar la exactitud escrupulosa de mi relato. Lo que no puedo hacer, lo que me es imposible, es darle una explicación. Permítame, sin embargo, abordar la posibilidad de que algunos insectos, sometidos a la elevada temperatura de ciertas aguas termales que les procuran las mismas condiciones de vida y desarrollo que tienen en África o América del Sur, puedan alcanzar tamaños fabulosos. Ese mismo calor hizo posible la exuberancia inusitada de la creación durante los tiempos antediluvianos. Sea lo que fuera, mi tutor juzgó que sería imposible
después de estos acontecimientos, resucitar la fama de las aguas de Spinborn. Volvió a vender la casa de Hazelnuts para retornar a América con su criada y colecciones de insectos. Yo quedé interno en Estrasburgo y allí permanecí hasta 1809. Los grandes acontecimientos políticos de la época absorbían entonces toda la atención de Alemania y Francia, por lo que el hecho que acabo de relatarle pasó totalmente desapercibido. No sé ustedes, tripulantes, pero desde aquella ocasión que la piedra filosofal decidió aparecer en mi riñón, yo no tendría problemas en acudir a las aguas de Spinborn. Si el video les gustó, no duden en dar like o suscribirse. Muchas gracias. Que el viento sople a su favor.